¿Qué le animó a interesarse por la divulgación de la ciencia y en particular de las matemáticas? Yo creo que siempre he tenido una intención de comunicar las cosas que sé o las cosas que me gustan a otras personas. Desde la universidad lo hacíamos en ámbitos también fuera de la gente interesada por las ciencias o de la gente que en principio tiene una formación científica, pues por ejemplo para chicos y chicas de secundaria o tipo Semana de la Ciencia que salíamos afuera, ¿no? Hacer charlas fuera de la universidad, y a partir de ahí y de una especie de tradición que yo traía de dedicación a contar cuentos en público como espectáculo, en teatros, en bares, para adultos sobre todo, pues vi que era una buena cosa mezclar las dos formas de comunicación, ¿no? La narración oral, digamos, esa especie de comunicación más a un nivel, no sé si decir, de sentimiento o de otro tipo, más afectiva si quieres, y el contenido científico. No veo por qué eso tenga que estar reñido, entonces me pareció que era una buena actividad el mezclar esas dos cosas, porque estoy muy convencido de que la ciencia forma parte de la cultura y entonces la cultura se comparte, y es esa manera de compartir, digamos, el impulso inicial. ¿Cómo ha cultivado un estilo tan ameno combinando rigor con desenfado? ¿Ha evolucionado a lo largo del tiempo? Bueno, ese estilo propio que mezcla lo del rigor con el desenfado, probablemente esta parte del desenfado, de la naturalidad, viene de los cuentos y de esa narración, ¿no? Donde uno contacta mucho o conecta mucho con el público y hace formar parte del espectáculo en ese caso, pero parte del acto de comunicación al público. Hay una escritora que me gusta a mí mucho, que es Úrsula Le Guin, que ella dice que narrar es escuchar. Y me parece que es muy importante eso, escuchar en el sentido de saber a quién tienes enfrente, cuáles son las mejores formas de acercarte a esas personas, y la naturalidad, que se ensaya también y que se trabaja, es una muy buena forma. Eso incluye, en mi caso, por ejemplo, el humor. Y el humor también me parece que rebaja la solemnidad y la distancia que se puede establecer entre quien comunica y quien recibe esa comunicación, o quien forma parte de la comunicación desde el punto de vista del oyente. Eso me parece que es muy importante, porque me parece también que los científicos, las científicas a veces tenemos nos centramos demasiado en el contenido y nos olvidamos del público. Puede ocurrir a veces, y a veces nos pasa, es un fallo bastante común. A mí me gusta decir que en lo alto de la jerarquía obviamente está el contenido, porque es a lo que vamos a comunicar y es lo más importante, pero que en el centro del foco está el público. No puede estar el contenido, no puedo centrarme solamente en el contenido, sino ver cuáles son las formas en las que el público lo va a recibir mejor. Y así creo que se llega a un tipo de personas, a un tipo de público que no tiene un interés previo en la ciencia o que no tiene una formación previa científica, y entonces se siente menos intimidado a la hora de acercarse ahí, ¿no? Digamos que esa especie de estilo desenfadado es una alfombra tendida que dice también eres bienvenido aquí, ¿no? También eres bienvenida aquí, eso también es para ti. Y una vez que tendemos un terreno común en el que podemos hablar, que se puede hacer mediante ese estilo, entonces podemos abrir mejor las orejas, podemos escuchar desde otro punto de vista. Y además incluye el hecho de que haya más componentes de la persona que entran a formar parte de la comunicación. No nos comunicamos solamente a nivel intelectual, hay otros niveles también a través de los que nos comunicamos, y yo creo que este estilo lo favorece. ¿Cuál considera que ha sido la clave de su éxito a la hora de comunicar las matemáticas desde un estilo desenfadado y con humor? La clave a la hora de comunicar algo como las matemáticas, ¿no? Que en principio parece que es algo alejado de muchas personas, incluso que intentamos alejarnos de ello cuando, en algún momento de la vida, ¿no? Probablemente muchas veces por una experiencia escolar pues, que no nos ha gustado del todo, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave? Hay muchas claves. Yo creo que por un lado está esta búsqueda de un registro, de un estilo, de un formato que sea distinto, que sea sorprendente, que permita no tanto profundizar a veces, aunque también, y también desde el rigor, pero donde el objetivo está sobre todo el despertar el interés, está en despertar el interés, en decir, ah, mira, yo no sabía que esto me podía gustar, no sabía que esto me podía interesar, y que de repente te interesa, te gusta, y te acercas a otros modelos de comunicación, y así se amplía un poco el alcance de las personas a las que llegamos. Esa es una clave. Otra clave creo que está en el público, en el que hay cierto interés, hay cierto hambre por este tipo de cosas, y entonces cuando se presentan, cuando se acercan de una forma amable, de una forma acercándote al público,
se recibe muy bien. Eso ha sido una. Y luego también creo que el momento histórico de la divulgación, en el que en los últimos 15, 20 años se han hecho esfuerzos por diversificar los formatos, los estilos, y de eso de la mano de pues, la tecnología, ¿no? Que nos ha abierto pues, nuevos espacios, nuevos estilos, nuevos formatos, nuevas plataformas para comunicar. Entonces se han juntado un montón de cosas que hacen que tengamos lo que podríamos llamar éxito. No sé muy bien qué significa éxito en la comunicación, ¿no? Pero el hecho de que recibamos un mensaje o nos pongamos en contacto con un mensaje, en este caso un mensaje científico, y eso nos toque de una forma positiva a muchos niveles, intelectual, afectivo, pero también a un nivel de valorarlo, ¿no? de darle valor a la ciencia desde una parte amplia de la sociedad. ¿Cómo ha abordado el reto de llevar la ciencia a la televisión en órbita laica y cómo ha contribuido a consolidar la trayectoria del programa? Órbita Laica es un programa que lleva 10 temporadas, en las 4 primeras temporadas, y que durante estos 10 años ha ido tratando de buscar cuál es el tono adecuado, ¿no? Cuál es el equilibrio entre espectáculo, entretenimiento, rigor científico, comunicación de la ciencia, y yo creo que estamos en esa evolución ya teniendo un estilo más marcado y que creo que sí que hemos encontrado el camino, ¿no? Al principio presentaban humoristas profesionales, había invitados famosos, invitadas famosas y tal, y a partir de la temporada quinta se hizo una apuesta porque toda persona que apareciera allí se dedicara a la ciencia profesionalmente. Entonces llamaron a una persona, que en este caso fui yo, para que presentara el programa y que esa persona no fuera un cómico profesional, no fuera alguien conocido de la tele, sino que fuera una persona de ciencia, con ciertas habilidades, digamos, o con cierto estilo para la comunicación, y también los colaboradores, las colaboradoras que aparecían allí. Se sacó el tema de que hubiera famosos, de que hubiera personas famosas allí, y se traía la ciencia por sí misma, en una apuesta, es decir, la ciencia por sí misma puede ser atractiva si se presenta dentro de un formato televisivo, que es muy peculiar, ¿no? Un formato televisivo de entretenimiento. Y yo creo que esa ha sido una de las claves del éxito. Es decir, como se dice ahora estas palabras, de empoderar a la propia ciencia para decir, no, es que no hace falta adornos, no hace falta excusas, no hace falta buscar un entretenimiento que está fuera de la propia ciencia. Y yo creo que ese quitarnos los complejos de que necesitamos ir de la mano de quienes son famosos, que nada en contra, o sea, todo muy bien, creo que ha sido clave del éxito, porque se propicia una cercanía muy bonita entre quien hace la ciencia y quien sabe cómo se hace y por parte de quien se hace la ciencia y quien está siendo espectador, y esto mediado por alguien que es profesional del entretenimiento. Entonces es un programa de entretenimiento, pero es un programa que, como decía antes, la ciencia forma parte de la cultura, bueno, pues la ciencia también forma parte del entretenimiento cultural. Y yo creo que ese ha sido el éxito de Órbita Laica, que se ha cuidado mucho el contenido y se ha cuidado mucho al público utilizando este formato de entretenimiento. ¿Cómo ha logrado llegar a un público tan numeroso a través de las matemáticas en el canal de YouTube Derivando? Bueno, Derivando, claro, para empezar es un canal de YouTube y YouTube te da un alcance muy amplio para muchas personas, ¿no? Lo cual quiere decir que también cualquier persona puede hacer su oferta en YouTube, ¿no? Y el éxito de Derivando, de hecho, no fue una iniciativa mía, porque hubo una productora que quería hacer un canal temático de matemáticas y me llamó a mí para poder hacerlo. Yo les hice la propuesta de no hacer un canal de dar clases de matemáticas, sino una celebración de las matemáticas, de la cultura matemática, del contexto de las matemáticas, etc. Yo creo que parte del éxito ha sido precisamente eso, porque había mucha gente que estaba buscando eso, que estaba esperando eso, porque todos tenemos mucho contacto con las matemáticas en la escuela, no tanto con el contexto de las matemáticas. Quiero decir, por ejemplo, ¿por qué se explican los logaritmos un buen día en clase? ¿A qué viene eso? ¿Qué importancia tienen? ¿De dónde han salido? ¿Son de los griegos? ¿Son de la Edad Media? ¿Es del siglo pasado? ¿A qué viene eso, ¿no? O las derivadas o tantas otras cosas, ¿no? Eso y las matemáticas aplicadas a la tecnología, a la vida cotidiana. ¿Cuál es la mejor fila para ponerse en un supermercado, por ejemplo? ¿Qué te dicen las matemáticas de eso? ¿Por qué las antenas parabólicas son parabólicas y no de cualquier otra forma? Pues todo ese tipo de cosas había gente esperando saberlas, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una de las claves del éxito de Derivando, que muchas personas lo han visto. Por otro lado, también está que se usan mucho en clase.
no está preparado para hacerlo en clase, y no es útil para aprender a derivar o a sacar logaritmos, pero sí ayuda mucho a los profes en esta dotación de contexto y en esta ayuda para la motivación en clase. Y yo creo que eso está muy bien, porque de alguna forma ayuda a mucha gente de nuevo a sentirse bienvenida al mundo de las matemáticas o a reconciliarse con el mundo de las matemáticas, porque parece que se nos genera una especie como de complejo, no sé si de inferioridad o de qué, con respecto a las matemáticas, de decir, joder, es que a mí esto no se me daba bien, tal, no sé cuál, pero sin embargo, cuando ves que para disfrutar de la pintura no necesitas ser pintor, tú puedes ir a un museo y disfrutarla plenamente y que forme parte de tu vida. Pues con las matemáticas y con la ciencia puede pasar igual, y un poco la labor de derivando es esa con las matemáticas, y creo que se ve desde un punto de vista muy positivo. Muchas de las personas que ven derivando sienten que les aporta algo, que enriquece su vida y que lo hace de una forma en la que nadie se siente ni minusvalorado, ni se siente tonto, por decirlo así, en palabras muy simples, ¿no? Entonces yo creo que la clave ha sido el enfoque, ese enfoque sobre todo de dar contexto y de celebrar la cultura matemática. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de las investigaciones que ha realizado con Big Bang Ciencia? Investigar en comunicación de la ciencia no es fácil, porque hay una categoría que se maneja mucho, que es el impacto. ¿Cómo medimos el impacto que tiene la comunicación de la ciencia? Y eso no es fácil de medir porque no es un impacto que sea observable directamente, casi nunca. Son cosas que van a un plazo más largo, son cosas en las que hay muchas variables entremezcladas que intervienen, no sabemos muy bien cómo, pero sin embargo creemos que el sembrar, digamos, semillas diversas en públicos diversos tiene un efecto positivo. Y ese efecto yo creo que ha sido la mayor conclusión, ¿no? Es decir, la novedad de los formatos, voy a decir una palabra muy fea, la horizontalización de los formatos, es decir, el abrirlo a un sector de público al que no le estás exigiendo una formación previa, un interés previo, ese tipo de cosas, favorece que personas en distinto estado de su relación con la ciencia vean impulsada esa relación con la ciencia. Por ejemplo, personas que están estudiando, o que están decidiendo qué estudiar, o que están empezando una carrera, o que están a punto de dejar una carrera, o que están iniciando una vida profesional, o que llevan mucho tiempo con una vida profesional, o que tienen hijos o hijas que están planteándose hacer cosas de ciencia o huir de las cosas de ciencia. Pues en distintos lugares, esos formatos, digamos, menos exigentes con las condiciones previas para acceder a ello, estamos viendo que son muy eficaces o que tienen mucho impacto, aunque no lo podamos medir de una forma directa. Pero desde luego, de forma indirecta o cualitativa, si quieres, se puede medir muy bien. Grupos como el que formamos de Big Bang reunía todas estas etapas, ¿no? Porque por un lado hacíamos espectáculos de humor en teatros, en pueblos, en clubs de la tercera edad, en prisiones, en contextos muy, muy diferentes. Lo hacíamos así, desde el humor, desde un estilo muy desenfadado, pero como somos científicos quienes estamos ahí participando, tenemos esta visión de ¿cómo podemos hacer esto mejor? Reflexionar sobre qué está funcionando, qué no, y tener una perspectiva de estudiar aquello que estamos haciendo. Entonces, a partir de ahí pudimos elaborar una propuesta de formación para otras personas que también se dedican a la ciencia y que pueden comunicar de una forma, digamos, más eficaz o desde otros formatos. Y creemos que eso ha sido, toda esa serie de capas ha tenido un impacto muy variado y a través de muchos lugares muy diferentes. Es muy difícil medir cuál ha sido ese impacto, pero creemos que ha sido relevante, sí. ¿Qué considera que aporta su experiencia como investigador y profesor universitario a la comunicación científica que realiza? Lo que aporta mi experiencia como investigador y como profesor es, por un lado, yo creo que cuando uno hace comunicación de la ciencia tiene que saber de lo que habla. Entonces, eso se puede hacer de dos formas, o bien teniendo tú mucho conocimiento sobre la ciencia que estudias, o preguntando a quien sabe mucho. Y recibiendo bien esas respuestas y tratando de comunicarlas a un público general, hacer un poco de intermediario, ¿no? En mi caso es posible que sean las dos cosas, porque vale, yo me dedico a la investigación en matemáticas y tengo una formación en matemática de nivel avanzado, ¿no? A nivel de grado, doctorado, etcétera, entonces puedo acceder a mi propio conocimiento o también puedo preguntar a las personas relevantes, ¿no? O a los libros relevantes o a los artículos relevantes. Y entonces también me da algo que creo que es muy importante, que es una visión de conjunto sobre mi disciplina.
Cuando uno se dedica a la investigación, muchas veces lo que hace es centrarse en un aspecto muy particular y pierde a veces la visión de conjunto. Y cuando se dedica a la divulgación solamente, uno puede tener una visión superficial de conjunto sin realmente haberse enfrentado nunca a la profundización en un tema en concreto. Entonces, el equilibrio entre las dos cosas a mí me ayuda mucho, porque de alguna forma puedo tener una visión amplia de la belleza, de la variedad, de la inmensidad del mundo de matemáticas, pero también sé lo que cuesta entrar a fondo en un tema particular, en un tema concreto, y cuáles son los mecanismos y las formas de trabajo, incluso mentales, que uno aborda a la hora de trabajar de forma profunda un tema específico de matemáticas. Entonces, eso me da una experiencia que además, como forma parte de mi vida, implica a mi propia persona, ¿no? Y eso creo que la unión de esas cosas es lo que más me aporta a la hora de comunicar. ¿Considera que el personal docente e investigador debería divulgar más? Yo creo que las instituciones que se dedican a la docencia y a la investigación deberían divulgar más o deberían considerar la divulgación y la comunicación de la ciencia como parte de su misión, como parte de su tarea. Y entonces dotar de personal, de formación, de presupuesto, etcétera, de infraestructura a esa labor. Igual que hay otras labores que son la investigación o la docencia. Quizás no al mismo nivel, o sí, no lo sé. Que cada persona que se dedica a la investigación y a la docencia deba hacerlo, no lo sé, pero desde luego que las instituciones deben favorecer que se haga, y que eso no dependa de la voluntad de quien por gusto, por impulso, o por sentimiento de la responsabilidad lo quiera hacer. Eso sí, creo que es una labor que las instituciones deben acometer como labor institucional. Y a partir de ahí favorecer que sus miembros, docentes, investigadores, etcétera, lo pueden hacer. Para mí creo que es útil. No solamente para la sociedad y para la propia institución, sino también para las propias personas que lo hacen. El enfrentarte a contar las cosas que tú haces o los que forman parte de tu disciplina te hace conocer tu disciplina y tu propio trabajo de una forma diferente. No sé si más profunda o menos, pero diferente. Y eso probablemente va a ayudar también a tu trabajo. Creo que muchas veces de aquello de lo que sabemos hablar lo conocemos mejor, y cuando ejercemos esa labor de comunicación también revierte en beneficio propio. Entonces, a mí no me gusta mucho decir qué debe o qué no debe hacer cada persona, pero creo que en este caso sí que estaría bien que tuviéramos una cultura institucional de que la comunicación de la ciencia forma parte de nuestra labor, las universidades, los centros de investigación, etcétera. ¿Qué considera que aporta la divulgación científica en entornos como los colegios, centros de mayores o penitenciarios, a diferencia de medios generalistas como la televisión? Las charlas en distintos lugares, desde niños pequeñitos hasta prisiones de la tercera edad, institutos, universidades, etcétera. Cuando son en directo, en público, yo creo que tienen un aporte muy particular. No sé si es mejor o peor que los medios más generales o más de consumo, por decirlo así, pero tienen algo particular, y ese algo particular es una interacción muy directa, muy personal, donde se implican partes de nuestro ser humano, digamos, que no se implican en el otro, ¿no? Y entonces el poder hablar de forma directa hace que, por un lado, desarrolles unas habilidades de comunicación directa con el público, que hay una implicación personal mayor y que además se pueda establecer un diálogo más directo. A mí me parece que es particularizar las necesidades, las formas de expresión y en el contexto de cada una de las personas. Si eso se hace bien, creo que tiene un poder muy grande, porque la persona siente que le estás hablando a ella directamente. Y eso hace que se implique más y que lo pueda recibir de una forma mucho más intensa y mucho más particular. Yo creo que es probable que lo que más aporte sea eso. En cuanto a la persona que ejercemos, a la que estás dando la charla, para mí es muy gratificante, porque por un lado te pone en un contexto que te saca, que es menos preparado o muy preparado, pero donde pueden pasar cosas, y te hace también dominar tu propia materia y tus propias formas de comunicación. Y también recibir las preguntas, los comentarios, etcétera, del público en directo, te hace más cercano a lo que piensan y a lo que reciben las otras personas de tu labor. Y eso me parece que aporta mucho, es un aprendizaje muy grande. Yo diría que a mí de las cosas que más me gusta hacer es cuando estoy en directo con personas de distintos tipos. Y además muchas veces hay sorpresa, ¿no? Cuando personas que les han obligado por su colegio a ir a una charla y de repente dicen, ¡ay va! Yo no sabía que esto me podía gustar. O no sé, me parece que eso aporta muchísimo. ¿Cómo definiría la receta ideal para lograr una comunicación científica eficaz? En mi caso, el mensaje que quiero transmitir con la divulgación de las matemáticas es
esto también es para ti. Tú también eres bienvenido a este lugar, ¿no? Me parece que ese es el mensaje fundamental. ¿Por qué? Y me parece que es importante, porque las matemáticas, a nivel general, son probablemente la forma más humana que tenemos de acercarnos a la realidad. Yo siempre cito a un profe colombiano que se llama Lucho Recalde, que él dice: las matemáticas son contar, medir y ordenar. ¿Qué hay en la actividad humana que no implique contar, medir y ordenar para comprender el mundo en el que estamos, ¿no? Probablemente de las labores o de las disciplinas humanas más humanas serán el lenguaje, la música, probablemente, pero también las matemáticas, en cuanto a qué es lo que nos hace acercarnos de forma científica y tecnológica al mundo, ¿no? Tratar de entender cómo funciona esto. Si no tenemos un lenguaje adecuado para ello, no lo vamos a poder hacer. No podemos saber lo que es lejos o cerca, lo que es mucho y poco, ese tipo de cosas, ¿no? Muy básicas. Pues eso, llevado al nivel que quieras, me parece que es algo importantísimo. Y por tanto, que las personas, que todo el mundo pueda llevarse bien con eso y sentir que su ser humano pertenece también a esto que compartimos, me parece muy importante, y a mí me parece que es, desde luego, la intención de base en lo que yo hago. ¿Por qué le parece importante fortalecer la cultura científica de la sociedad, particularmente en un contexto como el actual? Hay varias razones. Una razón es que nos ayuda a tener una vida más plena. Yo creo que el conocimiento no solamente da libertad, no solamente da la posibilidad de tener un terreno común desde el que trabajar juntos, sino que personalmente nos hace tener una vida más plena. El tener más puertas abiertas a la comprensión, al disfrute del mundo, más puertas abiertas en distintos ámbitos, nos hace mejor, nos hace vivir mejor. Pasamos una vez por este mundo, vamos a pasar, tenemos un tiempo finito de vida por este mundo. Cuanto más aprovechemos de todo lo bonito, de todo lo interesante que tiene este mundo, mejor. Y creo que la divulgación abre esa puerta a una plenitud de la vida que no la viviríamos si no tuviéramos esto. Por otro lado está la comprensión y el desarrollo tecnológico, científico, que aporta mucho al desarrollo de los países, no solamente al crecimiento de los países, que también, pero también al desarrollo, ¿no?, de los países, de las sociedades. Y luego, por otro lado, creo también que un buen uso de la ciencia y de la cultura científica nos hace tener un terreno común más amplio que si no lo tuviéramos, porque de alguna forma la ciencia es la misma para todo el mundo, y esto nos hace mejorar o intensificar esa creencia o esa conciencia de que estamos juntos aquí. Y la ciencia es algo que compartimos. Entonces, cuanto más conscientes seamos de que estamos juntos, pues menos nos fijaremos en diferencias, en divisiones y en incomprensiones, ¿no? Entonces, yo creo que la ciencia es uno de los ingredientes que nos ayuda a tener un lugar común desde el que trabajar. Por eso hay gente que no cree que tengamos un lugar común, y esa gente normalmente no es muy amiga de la ciencia, por esto, ¿no? Porque la ciencia es universal y es la misma para todos. La ley de la gravedad es la misma aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Y eso está bien, el saber que tenemos mucho que compartimos, mucho más de lo que nos parece a veces.